Perfecto, doctor, Bueno, ahí ya se está viendo perfecto. bueno, maravilloso. Muchas gracias por esta invitación. Personas que trabajamos en medicina sexual, tener estos espacios y con el tipo de público que tenemos hoy es supremamente importante. Pues yo solamente agregaría a mi hoja de vida que en este momento soy el presidente de la Sociedad Colombiana de Urología y que con mayor razón los temas educativos están siempre en nuestra agenda. Ustedes ven algunas de mis redes sociales, especialmente mi página, por si alguna de las personas quiere profundizar en los temas que voy a presentar en el día de hoy. Yo soy urólogo y trabajo habitualmente en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Para quienes pues no me conocen muy bien en alguna parte del país, esta es una institución muy grande. Adicionalmente, pues tengo una consulta de medicina sexual, eh, digamos que es privada. Eh, Después de las conferencias que hemos tenido hoy del doctor Fernando y del doctor Mauricio, por supuesto, se facilita hablar de muchos de los temas. Esto es un abanico muy amplio y a mi parte, que es la masculina predominantemente, le he cerrado el foco. O sea, habría muchas cosas tentadoras de que hablar en sexualidad, pero realmente yo esperaría profundizar en uno o dos temas que son quizás los fundamentales en la época que estamos viviendo. Entonces, en esta primera diapositiva, lo que ustedes ven es que la adolescencia es una fase del desarrollo humano que tuvo que implementarse desde el comienzo del 1900, porque no encontraban cómo acomodar a esos individuos que no eran unos niños, pero tampoco eran unos adultos. Todos tendemos a pensar que viene de la palabra latina adolecer, el que le hace falta, y eso no es cierto. Adolescencia viene de un verbo latino que significa el que está creciendo, y eso lo pueden verificar perfectamente en cualquiera de las páginas de etimología para no entrar en muchas discusiones. Entonces, digamos que fue Stanley Hall en 1904 quien primero usó este término, y lo dominante son los cambios sexuales. Es decir, un individuo que, aunque sigue teniendo cierta mentalidad de niño, ya recibió todo el armamentario que le permite ejercer la sexualidad. La especialidad en teoría que se debería encargar de los adolescentes es la efebología o la eviatría, y ustedes todos son testigos que en Colombia no existen consultas dedicadas específicamente a este tipo de adolescentes, o las que existen pues son muy pocas y no muy difundidas. Quiero aprovechar también para hablarles de una etapa que es más nueva, esta ya es del siglo XXI, que es la senescencia, porque así como nació la adolescencia, era necesario poner esa etapa que puede empezar alrededor de los 50 años y terminar entre los 60, 70, 80 años, y que significa quién empieza a envejecer, pero todavía trabaja. Esto es muy importante. Estas dos etapas son fundamentales porque tienen algunos puntos que son específicos solo de ellas, y que por lo tanto cuando usted las afronta como terapeuta desde cualquier rama de la salud, tiene que tener algunos conocimientos especiales. Hoy, por supuesto, ustedes lo saben, en el simposio de AOT lo que queremos hacer es enfocarnos en el adolescente, no en el senescente. Eso será tema de otra conferencia. Entonces, lo primero que les tengo que decir, algo que ya se ha mencionado antes, y es que el ambiente del adolescente está pornografizado, porque la pornografía es uno de los experimentos sociales más grandes a los que ha sido sometido la humanidad. Posiblemente el experimento este del COVID sea más grande y después descubramos elementos que lo configuren así, pero sin duda la pornografía es experimento, y ustedes van a entender por qué a medida que desarrolle la conferencia. Eh, para ponerles una metáfora, quiero mostrarles cuál fue la imagen de rinoceronte que se conoció
en Europa durante más de 300 años. Este era el rinoceronte que había pintado Albert Durero. Albert Durero, pues era un gran artista, nunca había visto un adolescente, pero oyó el relato de alguien que sí lo había visto y entonces él se lo imaginó así. Cuando la gente en Europa eh, le llegó el primer rinoceronte real, dijeron, por supuesto, que eso no era un rinoceronte, porque el verdadero era el de Durero. Hoy en día las cosas son muy distintas. Cuando una persona quiere saber de rinocerontes, por ejemplo, lo que hace es abrir la internet, poner el término y buscar las imágenes y se va a encontrar con que no solamente está el rinoceronte durero, sino otros 2 o 3 mil distintos que le permitan que su modelo de rinoceronte sea vasto, sea amplio, tenga confrontación. Eso tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Eh, la conferencia no me permite poner imágenes que sean fuertes, pero quiero decirles que a principios del siglo XX esta era una imagen muy pornográfica, terriblemente pornográfica. ¿Por qué? Porque esta dama estaba en una actitud eh, muy provocadora. Segundo, estaba dejando ver en su falda casi hasta la rodilla. Y segundo, estaba abrazada por otra mujer. Mejor dicho, esto en los bisabuelos de nosotros o quizás abuelos había causado mucho escozor. ¿Y qué pasó con el cine de adultos para que no lo llamemos porno? Y es que pues en 1900 no había cine de adultos. eh, y todo lo que fuera pornográfico era una desviación. Inicialmente llegaron los magazines, las revistas múltiples, especialmente la que ya ha mencionado aquí, que fue un ícono, Playboy, pero fíjense que para 1965 ya apareció el cine de 8 milímetros y posteriormente el Super 8 milímetros que ya tenía audio y empezaron a aparecer las salas triple X. Cuando llegó el Betamax en 1975, ya hubo una explosión de posibilidades en que las personas alquilaban el porno, se lo llevaban a su casa, aunque esto todavía era medio clandestino. Para llegar a lo que puede estar pasando hoy, a partir del año 2007, cuando nace Pornhub, y de ahí en adelante, pues todas las grandes páginas de porno que están disponibles en Internet, que alguien llamó el Alep del porno, para emular lo que decía Borges sobre la gran biblioteca universal. Entonces, ¿por qué es un experimento social? Porque el porno es universal, el porno es prácticamente gratis, ilimitado. Los grupos humanos hoy tienen hasta un 100% de exposición. Es difícil encontrarse un grupo control que no haya sido expuesto al porno y en una semana una persona, usted, puede ver más porno que lo que su papá o su abuelo vieron en toda su vida. ¿Qué causa esto? Que los modelos desde el punto de vista de medicina sexual están cambiando rápidamente y que ya los adolescentes no se ponen a preguntarle al papá o al tío, ni siquiera al amigo, qué es lo que quieren saber sobre el asunto de sexualidad. No, simplemente usan su celular, buscan cuáles son los modelos que tiene Pornhub o cualquiera de las otras grandes páginas y se imaginan que eso es la normalidad. Y por supuesto ustedes entenderán lo que nos está causando esto desde el punto de vista de los comportamientos sexuales. Muchas personas se sienten disfuncionales, muchas personas se sienten eh, anormales porque no están cuadrando en esos supuestos modelos que se encuentran en la Internet. Entonces, primero, cuando el porno es tan ilimitado, aparece una disfunción que se llama el clic de la dopamina. Cada vez que usted le da clic al computador y cambia de imagen o al celular, el cerebro va liberando pequeñas cantidades de dopamina en los núcleos correspondientes, que son estimulantes, que son agradables, pero llega el momento en que esa sustancia crítica se agota. Entonces ya el individuo, por más que intente hacerlo, no encuentra más dopamina en el núcleo cumbres del hipotálamo especialmente.
Entonces aparece lo que hoy en día se llama el PPU o uso problemático del porno. El uso problemático del porno es una enfermedad y en adolescentes está a la orden del día. Y si usted trabaja en medicina sexual o está interesado en medicina sexual, inevitablemente se va a encontrar con este uso problemático y el manejo necesita, digamos, personas muy intuitivas, con muy buena información, primero para dar alternativas y segundo para explicarles que el asunto no es moral, no es que yo les esté diciendo que el porno es malo, porque así lo interpretan en su rebeldía muchos adolescentes, sino que realmente el abuso de este tipo de información, así como el abuso de cualquier cosa, así sea del aguacate, causa unos problemas que usted tiene que afrontar. Entonces, miren, adicionalmente nos estamos encontrando que la sociedad es muy extremista, se polariza muy fácil. Entonces, en un extremo vamos a encontrar a estos que son los típicos adolescentes japoneses, que se llaman hikikomoris o autoaislados, que son individuos que todo lo obtienen en la internet, excepto la comida. Pero ellos no abandonan el sitio donde tienen su guarida, donde está el internet, comen ahí, viven ahí, no se relacionan con absolutamente nadie, no tienen amigos, por supuesto no tienen pareja y todo tipo de actividad sexual pues será ahí, ahí mismo donde están comiendo y viviendo. Y existen, piensen, pues esto era una imagen muy común previamente, pero ahorita en pandemia como que nos da un poquito de escozor, que es el tipo de fiestas en donde las personas se interrelacionan sin ningún límite, que son perfectamente posibles y que digamos son como los dos extremos en los que puede oscilar una sociedad hoy. Entre esos dos, blanco y negro, están las escalas de grises y con ellos es que usualmente tenemos que trabajar quienes nos dedicamos al asunto de la medicina sexual. Yo he querido para esta conferencia hacer énfasis en cuáles son los problemas sexuales que más encontramos en jóvenes. Entonces, todos los que nos dedicamos a medicina sexual estamos francamente aterrados de la cantidad de pacientes jovencitos que están llegando con dificultades eréctiles. No son cuadros típicos, son cuadros atípicos y una de las cosas que hay que saber, aprender y buscar es lo que hoy llamamos el patrón vacilante de la erección. Porque ahí lo ven abajo en gris, estos pacientes pierden la erección cuando baja la excitación. Usualmente es típico que cuando cambian de posición, se ponen un condón, suena un celular, se pierde el interés en la relación, cae esa erección, más frecuente en posiciones de pies y usualmente ellos relatan que en masturbación también. ¿Cuál es el problema? Que lo habitual es que siempre les dicen que esto es un problema psicológico y es falso. Esto no es un problema psicológico, esto es un problema orgánico, porque hay una idea que si usted es joven, pues no tendría por qué tener ningún tipo de problemas sexuales. Entonces, una de las cosas que encontramos adicionalmente es el asunto previo del trauma. El trauma en los adolescentes y personas jóvenes puede pasar muy inadvertido y esos traumas tienen unas consecuencias que vamos a ir viendo durante esta conferencia. Miren una cosa que es interesante, esta es una imagen de una ecografía Doppler de pene, entre otras cosas les voy a hablar mucho de ecografía porque es un examen costo efectivo que sirve para evaluar toda la parte vascular peneana y que no se ha difundido mucho en nuestro medio porque las ecografías que solíamos tener eran ecografías de muy baja calidad. Con la llegada de los equipos HD de alta definición, la ecografía peneana ha ganado valor en lo que nos puede dar de información no solamente sobre las venas, sino sobre las arterias y sobre el tejido peneano. Y lo que estamos viendo en este paciente es la presencia de una fuga venosa dorsal congénita que causa lo que acabamos de ver, un patrón vacilante de la erección. Entonces ese pobre muchacho
consulta y consulta, siempre le dicen que él no tiene nada, que simplemente tiene ansiedad de desempeño, cuando en realidad lo que subyace es un problema de estos que es mucho más serio. Entonces, digamos que estos pacientes con fuga venosa dorsal, entre otras cosas, les pongo un artículo que publiqué en la revista Colombiana de Urología y que está disponible gratis en Internet. Tienen una disfunción eréctil primaria, o sea, desde el principio de la vida sexual, o secundaria no estándar, es decir, que empezó antes de los 40 años. Tienen el patrón vacilante y tienen una edad crítica. Usualmente 30 más o menos 2 años es cuando el paciente empieza a decir mi erección no es igual, está blanda, se cae con facilidad. Ya saben que el diagnóstico es con Doppler de pene y lo interesante es que puede tener una corrección quirúrgica. Vamos a hablar de otra patología que es la cavernosopatía traumática aguda. ¿Qué es la CTA o cavernosopatía traumática aguda? Cuando un individuo tiene algún tipo de trauma peneano, no siempre es trauma sexual, aunque puede ocurrir, y no siempre es coital, porque también incluyen los traumas que son masturbatorios y algo, una palabra que ustedes encuentran ahí, takhamdam. Esa palabra no es muy común entre nosotros porque aquí no hay tantas personas que sean islámicos que profesen esa religión, porque cuando ellos van a un lugar sagrado, no pueden entrar en erección. Entonces tienen una maniobra en donde hacen un quiebre brusco del pene y a veces inadvertidamente lo pueden lesionar. Entonces, eso en la literatura sale, pero el trauma no sexual, el deportivo, automovilístico por armas o quemaduras, también hay que incluirlo. Incluso hay otros traumas más raros como picadura de arañas o picadura de serpientes. Todos esos traumas generan una fibrosis secundaria que puede ser moderada, grave, y el grave problema asociado entre esa fibrosis en el pene y el funcionamiento es que puede haber una fuga venosa, porque en esa zona el pene no es capaz de hacer una buena compresión de las venas y entonces, fíjense, es otro tipo de paciente que llega a una dificultad eréctil por trauma y que cuando lo han visto, nadie les ha preguntado si tuvo algún tipo de trauma y simplemente lo declaran un paciente psicológico. Eh, Ahí ustedes están viendo en el lado izquierdo un equipo de ecografía de alta definición. ¿Por qué es de alta definición? Es como los televisores, son equipos pues más sofisticados, más costosos, suelen utilizarse para hacer la ecografía obstétrica, en donde hay que tener el más alto resultado en la imagen, porque eso es lo que piden las madres. Eh, pero cuando lo aplicamos a pene, pues por supuesto, obtenemos un resultado maravilloso. Y aquí les voy a hablar de otra entidad que no es exclusiva de joven, que es la cavernosopatía traumática crónica, pero que la podemos encontrar a cualquier edad. Esta, a diferencia de la anterior, en donde hay claramente un episodio de trauma, eh, es por microtrauma sexual repetido. Usualmente estos pacientes tienen o bien una curvatura que se opone al eje de la vagina y entonces empiezan a golpetearse el pene en cada relación en un sitio inadecuado, a exponer eh, superficie del pene que no deberían exponer, o bien a tener erecciones con menos de 100%, erecciones del 90, del 80, del 70%, que se tuercen muy fácil y que van produciendo entonces este trauma repetido, diferente completamente a la enfermedad de Peyronie. Si no saben algunos qué es la enfermedad de Peyronie, es una enfermedad muy antigua del siglo transantepasado, descubierta o relatada en la literatura por un cirujano barbero que trabajaba en Francia y que le dejó ese epónimo en definitiva a esa enfermedad para el resto de la existencia. Entonces, muchos piensan cuando encuentran fibrosis que es Peyronie, pero puede ser más bien cavernosopatía traumática crónica y la clave está en que en el Peyronie hay más compromiso de la túnica albuginea del pene y en estas enfermedades menos, pero mucha más disfunción eréctil. En ambas puede haber curvaturas secundarias y eso es otra cosa que siempre hay que preguntarle, incluso al adolescente, si hay o no curvaturas en el pene, porque él sabe perfectamente si las sabe o no y hacia dónde son. Inclusive él les puede tomar con mucha facilidad una foto con su celular que le puede aportar a usted en consulta. Entonces les insisto pues como imagen de la izquierda, Peyronie, compromiso de la túnica albuginea,
En el otro lado, CTC, hay una gran fibrosis, pero la albúmina está intacta. Esa es la diferenciación más fácil entre las dos enfermedades para que no sigamos abusando del diagnóstico de Peyronie cuando hablamos de fibrosis de pene. Una cosa muy interesante que les quiero mencionar, porque todas estas reuniones nos deben educar en las cosas que son más recientes, es que por fin en el mundo se empezó a hablar de algo que se llama hard flaccid syndrome, porque todos los que trabajamos en medicina sexual veíamos el hard flaccid, pero nadie se atrevía a darle esta eh, connotación o este nombre de tal manera que nosotros pudiéramos darle ese diagnóstico a personas que claramente nos estaban consultando por un problema en donde la erección era dura, flácida. Fíjense que esto ya no es Juan Fernando Uribe el que lo está diciendo, sino que es el Journal de Impotencia, la primera publicación apenas en el 2019, imagínense, apenas en el año anterior. Y lo que encontraron estos investigadores es que había trauma durante masturbación o coito. ¿Se acuerdan que ya les había hablado de cavernosopatía? Es exactamente lo mismo. Entonces, eso genera una fibrosis en el pene, una inflamación local y lleva a varias cosas: el patrón vacilante de la erección, las fugas venosas, las curvaturas primarias o secundarias y el glande blando, del que no habíamos mencionado nada hasta este momento. El glande blando es una condición pues muy desafortunada en donde el individuo básicamente se queja que la punta del pene no está recibiendo la suficiente cantidad de sangre y por tanto la penetración puede ser dificultosa. ¿Qué pasa? Como hay tanta ignorancia en estos subtemas de la medicina sexual, entonces cuando un terapeuta que no está entrenado oye de glande blando, no le para bolas. Simplemente esa información no le genera ningún cambio en su cerebro de terapeuta. Pero si usted oye una conferencia de estas y entiende que la fibrosis de pene de cualquier grado puede llegar a ser importante, que el pene puede llegar a tener fugas venosas por debilidad intrínseca a la pared de las venas, así como existen los varicoceles, que existe un hard flaccid syndrome que está escrito en la literatura y que existe el glande blando, usted ya no se va a quedar tan tranquilo frente a consultas que su adolescente le puede llevar a su consultorio. Digamos que existe un remedio universal, el primer escalón de la pirámide cuando estamos haciendo tratamiento de problemas de erección, aun si el paciente tiene fuga venosa, porque no automáticamente va a ir a una cirugía, y es el uso de los inhibidores de fosfodiesterasa 5. El uso de estos inhibidores, pues ustedes ven, están los de corta acción, están los de larga acción, y eso se puede tomar a demanda o se puede tomar en toma diaria. Digamos que esto ha cambiado por completo la forma como nosotros nos acercamos a los problemas eréctiles, porque al menos le podemos ofrecer al paciente algo que realmente él va a notar le sirve. Y adicionalmente, cuando estamos mencionando los inhibidores de larga acción en toma diaria, queremos adicionalmente al tratamiento hacer algún tipo de rehabilitación, porque las erecciones más importantes, aunque ustedes no lo crean, son las erecciones nocturnas. Las erecciones nocturnas son las que buscan restaurar todo ese ambiente en el pene, quitar las sustancias que son profibróticas e independiente de si usted tiene o no tiene actividad sexual, pues mantenerlo de la mejor manera posible, en la mejor condición. Usted por religión o por convicción o por salud podría no tener actividad sexual, pero siempre va a tener 3 a 5 episodios de erección nocturna. Y eso lo ayuda a restaurar perfectamente un Tadalafil de 5 miligramos en toma diaria. Pero entonces fíjense, con respecto a los adolescentes, lo que nos está pasando en este tema es el uso recreativo de los IPD5, porque tenemos que situarnos en Colombia, hay una amplia disponibilidad de todos los medicamentos, aquí no se necesita fórmula, hay muchas leyendas urbanas, muchas, así como con la anticoncepción, lo que han narrado, las personas piensan que esto aumenta el tamaño del pene, creen firmemente que esto mejora la libido, eh, hay un grave problema de interacción. La gente lo usa en fiestas en donde, por ejemplo, se consume éxtasis, por ejemplo, se consume alcohol, por ejemplo, se suman drogas de diferente etiología.
y eso podría tener reales problemas. Así la persona sea muy joven y muy sana. Eh, Obviamente, como esto ataca tanto la ansiedad de desempeño, pues los adolescentes se van convenciendo unos a otros y a sí mismos que necesitan del medicamento, así no lo necesiten. Y ellos mismos creen que se volvieron adictos al IPD-5 y que ya nunca van a poder tener una relación sexual sin eso. Entonces, realmente aquí, con el notable abuso que tenemos en jóvenes, con el notable abuso que hay los fines de semana en todas las farmacias de las grandes ciudades de Colombia, lo que se impone es tener la información adecuada y ofrecérsela a esos adolescentes. Me tengo que meter en el segundo tema, pues ya he hablado de pornografía y dirección. Ahora quiero hablarles de los asuntos de la eyaculación, porque la eyaculación precoz es un tipo de consulta supremamente frecuente entre los adolescentes. La eyaculación es básicamente un reflejo que parte de un punto gatillo que es el glande, sube, como todos los reflejos, por un brazo sensitivo, llega al cerebro, eh, allá es donde se desencadena el orgasmo, eh, pero digamos que el tiempo que pase entre el retorno del reflejo por el brazo motor depende de la cantidad de serotonina que tengamos allá en el cerebro. Y esa serotonina varía de persona a persona. Por eso la eyaculación varía de persona a persona. Y no es solamente la cantidad de serotonina, sino el tipo de receptores serotoninérgicos. Entonces, todos los individuos no eyaculan igual porque tienen una diferencia, digamos, genética en estos dos asuntos que son críticos. Una vez que el reflejo se devuelve por el brazo motor, ya no hay quien lo pare, eh, ya es inevitable, y entonces se produce inicialmente la emisión que es pura de músculo liso en próstata y vesículas seminales, y posteriormente la eyección que es de musculatura estriada, que es ya el proceso final que ocurre especialmente en la uretra y en la musculatura periuretral, que hace que por la punta del pene salga ese eyaculado. Muy bien, entonces entenderlo como un reflejo es interesante. Ahora les he situado los asuntos de eyaculación en este plano cartesiano. Ustedes ven que hacia un lado, digamos, está el extremo de la aneyaculación y en el otro extremo está el de la eyaculación ante portas. Digamos que en el centro está una amplia zona que llamaremos la zona de la normalidad. Eh, Alguien ya mencionó una definición. Se supone que para usted tener realmente un problema de eyaculación precoz, hoy las guías dicen que son 2 minutos y que entre 2 y 3 minutos eso es una zona gris, pero que si tiene más de 3 minutos, pues se considera normal y que para entrar a un estudio de eyaculación precoz debe tener menos de 1 minuto. Todas esas definiciones que son volumétricas o cronométricas, pues pueden tener variaciones, porque sucede que individuos con 1 minuto pueden estar muy bien con su pareja, pero individuos con 5 minutos pueden estar muy mal y entonces eso hay que analizarlo en contexto. Pero digamos que entonces entre estos dos extremos está la eyaculación retardada aquí y la eyaculación rápida aquí. Para no llamarla eyaculación precoz, que podría también perfectamente ser el nombre que le demos. ¿Qué varía? Ya se los dije. La cantidad de serotonina. Mientras más serotonina, más mampara, más dificultad hay para que el reflejo se cierre. Y mientras menos serotonina, lo contrario. Pero adicionalmente hay unos receptores específicos que predominan en este individuo y otro tipo completamente de receptores distintos a la serotonina en este individuo. Muy bien. Pero la forma más fácil de explicarle al paciente, sobre todo al paciente joven, doctor, porque yo tengo esta enfermedad, es decirle, no es una enfermedad, es una condición. Eh, Tener eyaculación precoz es como no bailar bien salsa.
Los malos bailarines de salsa no tienen absolutamente ningún problema en sus rodillas, ni los operan de eso, ni les dan pastillas, ni siquiera para que bailen bien salsa. Simplemente, pues podrían hacer un mejor entrenamiento, conseguirse una muy buena pareja y quizás usted se vuelva un bailarín de salsa proficiente. En eyaculación precoz, como el problema social, no sexual, el problema social es tan importante, pues sin duda tenemos que ensayar unos tratamientos para intentar restaurar esa condición del individuo y llevarlo más cerquita de lo que llamamos, comillas, normalidad. Entonces, miren, en el 2020, este año tan raro de pandemia, tenemos una cosa que pasa muy poquitas veces, y es que las guías tanto de la IUA, de la Asociación Americana, como de la Asociación Europea de Urología, actualizaron sus versiones para manejo de la eyaculación precoz. Ellos coinciden en tres cosas iniciales, y es que hay que utilizar los inhibidores de recaptación de serotonina clásicos, que son antidepresivos, y de los tricíclicos viejos, la clomipramina. Entonces, por eso hay tantos inhibidores de recaptación de serotonina disponibles para este tratamiento, y uno, el segundo, que es la apoxetina, que no está en Colombia, que tiene la ventaja de que se puede utilizar a demanda, o sea, solo el día de la relación sexual. Y por supuesto están a la orden del día las cremas, con lidocaína, con prilocaína o sus combinaciones, que son todavía mejores, y en ambas sociedades esto se considera una recomendación fuerte. El tramadol hay que usarlo con cuidado, está en todas las guías. Ustedes ven que para la IVA es una recomendación condicionada y para la EAU es débil, pero lo usamos. Todos los opiáceos hay que hacerlo con cuidado por el riesgo de la epidemia de opiáceos, que en Estados Unidos, pues ustedes saben, es en este momento un problema de salud pública. Curiosamente, podemos utilizar uno de los alfa bloqueadores que se utilizan en próstata, que es la silodosina. Sin embargo, la Asociación Europea, como ustedes ven, dice que no, y para los americanos es simplemente una opinión de expertos. Podemos usar los inhibidores de fosfodiesterasa 5, los proeréctiles, que para los europeos es una fuerte recomendación, y yo pienso que se, es muy necesario tenerlos en cuenta, porque si el inhibidor de recaptación de serotonina, es decir, el antidepresivo, le tumba la erección, usted lo va a tener que combinar con un IPD-5. Y una cosa muy curiosa es que se nos olvida que a veces hay problemas inflamatorios, especialmente prostatitis, que pueden estar relacionados con eyaculación precoz secundaria sobre todo. O sea, la que apareció en un individuo más añoso, que ya supuestamente iba muy bien y de pronto empieza a ser eyaculador precoz. Búsquele entonces la prostatitis por recomendación de las guías. Aquí tengo un resumen de las cremas, porque esta es una terapia pues muy fácil. Fíjense que el problema que hemos tenido siempre con las cremas es que afecta a la pareja. Entonces, siempre se recomendaba utilizar con condón. Pero desde que llegó esta mixtura de lidocaína y prilocaína con lo que se llama un principio eutéctico es simplemente un principio físico que el químico, miren, un principio físico que el químico, cuando construye la crema, es capaz de regarle. ¿Para qué? Para que esa crema se evapore rápidamente, y si usted la utiliza con instrucciones, igual en el spray, la pareja no se ve afectada de ninguna manera, y sin embargo pueda tener una muy buena penetración en la mucosa. Existen otro tipo de cosas que hay que mencionarlas porque no llegan a veces aquí a Colombia. La crema de los coreanos, que es la SS Cream, ¿a alguien le importa? Estas cremas son obtenidas de toxinas de sapo, o sea que digamos que pueden ser muy irritantes, un tipo de sapo bufónido que produce una toxina que es capaz de bloquear el reflejo de la eyaculación, pero sobre todo lo que nos encontramos en casi todos los sex shops es lo que se llama piedra china, piedra negra o piedra jamaiquina, que es así, una piedrita que viene en una bolsita. ¿Cuál es el problema? Que eso es sólido y la gente cree que es para comérselo. Se lo comen y se mueren. Entonces es muy triste, pues, que alguien se vaya a intoxicar y morir por comerse esta toxina, simplemente porque nosotros no sabemos que eso existe, no negamos
a oír cuál es la información. Cuando la gente te está hablando de meromacho, te está hablando de no sé qué, no nos estamos preguntando, a ver, pero eso que usted está usando, ¿de qué estará compuesto? ¿Qué problemas podrá tener? ¿Dónde lo está consiguiendo? Eso sí es lo que usted necesita. Y esto especialmente por el problema que les estoy mencionando. Entonces, miren, finalmente les muestro aquí en eyaculación precoz unos tratamientos fuera de guías porque hay muchas cosas en la literatura. Eh, por ejemplo, alguien dirá cirugías para eyaculación precoz. Sí, está eh, básicamente la neurolisis peneana selectiva o neurectomía peneana selectiva, que hay que hacerla con muchas indicaciones, pero es posible. Alguien dirá, pero ¿cómo que toxina botulínica? Botox, sí señor, Botox, igual para disminuir el reflejo, hay ciertos pacientes que se benefician, pero estas dos que las tengo en amarillo son las más importantes porque siempre hemos dicho que en eyaculación precoz no vale la pena hacer exámenes, pero resulta que el hipogonadismo, o sea, la baja testosterona y el hipertiroidismo pueden estar asociados con eyaculación precoz. Entonces, digamos que eso cambia por completo el paradigma y nos menciona dos cosas que de pronto podríamos hacer para eh, hacer un diagnóstico adecuado en estos pacientes. No puedo irme de aquí sin mencionarles algo sobre el futuro. Y yo creo que algún día nos vamos a reunir, ojalá los mismos conferencistas que estuvimos hoy, para hablar de cómo es o cómo vemos el sexo en el futuro. Porque es que el futuro no es lo que estamos viendo hoy con la virtualidad de la pandemia, no, eso se llama el presente. Algo del futuro se nos está adivinando ya en esta virtualidad. Y es que, así como esos autoaislados del Japón, hay personas que no quieren tener contacto con las secreciones y con los riesgos venéreos que podrían tener con una pareja. Entonces optan más bien por tener hardware y software. O sea, software porque se necesita algo, un programa de computador o una interfase o una app que sea capaz de producir en el hardware del otro individuo lo que yo quiera. Por ejemplo, esto tiene forma de vagina, esto tiene forma de pene, entonces imaginen simplemente que cada uno se reparte estos juguetes y empieza a jugar a la distancia, independiente de cuántos kilómetros los estén separando. Esto parece risible, igual que el sexo con robots. El sexo con robots ya se volvió, pues, no sé si llamarlos robots, con muñecos robóticos que cada vez son más sofisticados, complejos y costosos, y que de alguna manera van, por supuesto, a cambiar la forma como usted va a tener utensilios sexuales que hoy en día son muy pocos en un hogar cualquiera. ¿Ustedes piensan que los adolescentes de hoy, con lo que hacen, con sus celulares, con lo que van aprendiendo, van a gozar del sexo teledildónico? ¿Sí o no? Estoy absolutamente seguro que sí. Y nosotros como terapeutas, como expertos en medicina sexual, debemos estar preparados y saber qué significa eso. Por supuesto que sí. Entonces termino con estas conclusiones. El porno en Internet, ya saben, es un experimento social ecuménico. Ecuménico significa que es de toda la humanidad. Hay un síndrome nuevo que es el Hard Flaccid Syndrome, no es el único. Hay que preguntar el patrón vacilante de la erección, hay que preguntar los antecedentes de trauma, incluso de microtrauma sexual repetido en pacientes con curvaturas o erecciones débiles. La ecodoppler de pene no es el único examen, también hay carnosografías por tomografía o por resonancia más costosas. Pueden ser un examen mandatorio en jóvenes para usted estar seguro de si hay o no una patología orgánica. Las pastillas, los inhibidores de fosfodiesterasa 5, adecuada selección y uso selectivo y el manejo integral de la sexualidad siempre, siempre seguirá estando de moda. Muchísimas gracias por la atención. Muy bien, ya dejé de compartir. Si hay alguna pregunta. Así es, muchísimas gracias, doctor, por la intervención. Tenemos muchos mensajes de agradecimiento y efectivamente preguntas. Como estamos muy bien de tiempo, vamos a ir haciendo la mayoría que ya las tengo aquí preparadas. Esa era mi intención. Muy bien. Bueno, doctor, arranco.
Le preguntan, la primera pregunta que nos había llegado es de Sandra, quien le pregunta por qué se presentan las infecciones de vías urinarias o las molestias en la micción después de tener relaciones sexuales con frecuencia, y en estos casos, ¿qué se puede hacer adicional aparte de recibir el tratamiento de ser requerido? Las infecciones urinarias recurrentes en mujeres son quizás la segunda causa de consulta en cualquier consultorio de urología. Así usted lo llame de medicina sexual, de oncología, de urología funcional. La segunda causa que le va a llegar son esas mujeres. Por una razón, es una razón de construcción. Las mujeres tienen una uretra muy corta, entonces la comunicación con el exterior en 3,5 centímetros es supremamente fácil y esa uretra está al lado de una vecina que es como usted vivir al lado de unas personas que les gusta mucho el vallenato y lo ponen todos los días a las 3 de la mañana. Entonces, usted está tranquilo en su apartamento, usted no está en ninguna fiesta, pero sus vecinos de arriba o de abajo sí. Entonces, la vagina es una mala vecina para la uretra. Ahí hay una flora, esa flora tiene un camino expedito, y uno de los momentos en donde, digamos, esa flora puede penetrar con mayor facilidad por los efectos de bomba, los efectos de, eh, digamos, inyección inadvertida de gérmenes durante la relación sexual. Entonces, pues hay unas medidas que son generales, por ejemplo, la relación sexual debe ser con vejiga vacía, eh, se debe en todo lo posible evitar el uso de sustancias y de ropas que sean irritantes para la vagina, pero quizás la conducta que más utilizamos nosotros hoy es el uso de los medicamentos en base a cranberry, pero no pueden ser cranberries comprados en cualquier almacén de cadena ni en el San Andresito, sino que tienen que ser cranberries médicos que tengan proantocianidina 2, que es una sustancia que disminuye, atenúa, retarda la unión de la Escherichia coli, que es sin duda la bacteria más agresiva en ese tracto urinario femenino. Y a veces en las mujeres que hacen infecciones urinarias recurrentes después de acto sexual, el uso de antibiótico profiláctico una sola dosis. No sé si para Sandra eso sea suficiente, pero creo que sí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y continuando, le hacen otra pregunta. Mónica le pregunta, ¿el priapismo también se presenta secundario al consumo de cocaína? Sí, de hecho, aquí entre nosotros, una de las, pues, a ver, si usted vive, digamos, en Perú o si vive en Texas, posiblemente la mayor causa de priapismo es la picadura de alacranes. Entonces, pregúntame cuántos priapismos he visto de picadura de alacrán. Ninguno, ¿cierto? No, no quiere decir que no existan. Seguramente hay alacranes, seguramente hay picaduras, seguramente hay priapismos. Pero pregúnteme si he visto pacientes que con abuso de cocaína han tenido priapismo y le voy a responder que sí. O sea, esa es la respuesta. Muchas gracias, doctor. Y bueno, continuando, Andrea nos pregunta, ¿es normal que un hombre se demore más de 15 minutos en tener un orgasmo? ¿Puede ser causado por algo o simplemente es parte de su fisiología? A ver, no sé si, ¿cómo se llama la niña que nos preguntó? Andrea. Andrea. No sé si Andrea ha oído hablar de Messi. Messi es un jugador de fútbol que se gana 10 millones de euros al mes. Y la característica de Messi, por lo menos esa solía ser, es que a pesar de estar en un equipo de tan alto rendimiento como el Barcelona, metía muchos goles y era muy buen jugador. Pero no hay muchos Messi en la vida, porque si hubiera tantos, pues no le pagarían 9 millones de euros, más bien buscarían otro que fuera más barato. Entonces, los individuos que tienen o se demoran en la eyaculación no son tantos, son pocos. Y algunos de ellos se preocupan enormemente con su condición. Yo usualmente les digo, a no ser que sean realmente aneyaculatorios, o sea, que no puedan eyacular,
o que realmente usted encuentre un problema neurológico u hormonal que esté causando el asunto, porque siempre hay que estudiarlos, los tranquilizo y les digo, usted es como un Messi de la sexualidad. O sea, usted no se tiene que preocupar tanto por eso, usted tiene que aprovechar lo que recibió y usarlo adecuadamente. Entre otras cosas, vuelvo y digo que las definiciones cronométricas y volumétricas son peligrosas en sexualidad. Si ustedes buscan la guía de eyaculación retardada, se van a encontrar que para hacerle diagnóstico a un individuo se necesitan 30 minutos. 30 minutos desde la penetración hasta el momento de eyacular. O sea que 15 minutos, uy, de pronto sí te encontrar, esos no son Messi, esos son jugadores que están en el Nacional, en el Tolima, son muy buenos jugadores, pero son más abundantes. No sé si la metáfora queda clara. A mí no me preocupan esos individuos mientras no haya patología. Se manejan supremamente fácil y sobre todo si logran eyaculación con masturbación. Porque entonces lo que ellos tienen que cambiar simplemente es el libreto de su relación sexual. Es posible que con la relación coital les dé mucho trabajo, pero con la masturbatoria no. Entonces, listo, ¿usted a quién le tiene que enseñar eso? Su pareja. Porque usted ya la va a dejar completamente satisfecha. Ahora pasamos al capítulo suyo. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr lo suyo? Ay, no, doctor, que el sexo oral. Yo, bueno, perfecto, el sexo oral. No, que el sexo manual no sé cómo, listo. No, que con música de Beethoven, listo, entonces ponga música de Beethoven. A cada uno se le da gusto. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, continuando, Betsy le pregunta, ¿el joven que es adicto a la pornografía le puede generar problemas o algún tipo de eh, perjudicarlo al tener relaciones sexuales con la pareja? Yo respondo a esta pregunta con la idea que ella me la hace para que reforcemos este tema que es tan importante. Ya oímos que sí, que el joven que es adicto a la pornografía termina por hacer lo que se llama un clic de la dopamina, que se agota esa sustancia y que con el tiempo ya sus reacciones desde el punto de vista sexual y sus expectativas con las parejas normales, alguien lo mencionó ahora muy bien, que las personas esperan orgasmos cósmicos. Las personas esperan que suene, yo no sé, la Marsellesa, que haya voladores, que haya lo mismo que pasa en esas películas que ve. Y de pronto el mundo real es pues, más pueril, más sencillo. Entonces, eso puede causar disfunción. Y adicionalmente, eh, no es solamente un asunto de modelos, sino que los otros neurotransmisores, eso no lo había dicho ahora, los otros neurotransmisores que son fundamentales para la erección se agotan, se agotan. Entonces, esto de la sexualidad también tiene unos consumibles que a veces no consideramos. Pues entonces se necesita óxido nítrico, se necesitan el precursor que le da la arginina, se necesita que la adrenalina esté bajita y usted de pronto en una sesión de porno muy violenta, pues está liberando mucha adrenalina. Entonces, hay demasiados problemas. Y este es un tema, créame, que apenas se está estudiando. Porque es que cuando usted se mete con uno de estos asuntos que implican eh, otros temas del humanismo, por ejemplo, el aborto, usted se puede decir, no, no, es que vea, yo voy a mirar el aborto exclusivamente como terapeuta. A mí no me interesan cuáles son las posiciones filosóficas ni qué dice la religión. Entonces le dicen, no, pero es que para poder hablar integralmente del aborto tiene que tomar en cuenta todo. Lo mismo pasa con pornografía. Usted no simplemente lo puede decir, no, es que yo me voy a referir a las sustancias críticas que se agotan. Le dicen, no, pero es que el asunto es que la pornografía siempre estuvo prohibida y en la religión católica eso era un pecado. Entonces usted es muy católico. No, es que yo soy dedicado a la medicina sexual y realmente no estoy en este momento mencionando el otro punto, pero es inevitable. No sé si me explico. Sí, doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, continuando, Carol le pregunta, doctor, ¿las diferentes poses sexuales pueden causar traumas en genitales? ¿Qué abordaje podemos dar en torno a este tema?
Sí, y esta es otra cosa que no se ha estudiado. A ver, alguien mencionó que el Kama Sutra de los adolescentes, a mí me dio risa el Kama Sutra de los adolescentes. Eso podría ser inclusive un libro, pero indudablemente hay posiciones que podrían generar más trauma y usualmente es curioso, son las posiciones de pies, porque se produce un efecto que se llama como de navaja, en donde a veces la pareja se desliza hacia abajo y causa un fuerte trauma en el pene que puede tener consecuencias. No es la única, porque si el individuo tiene cierto grado de curvatura, hay posiciones en donde definitivamente, de acuerdo a la curvatura del pene, no es posible tener una actividad sexual normal. Y ellos lo van descubriendo porque sienten el dolor, sienten la tensión y más si no usan lubricación. Pues en esos casos siempre se recomienda usar lubricación. Entonces, digamos que habría que hacer un catálogo de, si usted tiene curvatura hacia la derecha, entonces, si usted tiene curvatura a la izquierda, tiene curvatura hacia abajo, si tiene curvatura hacia arriba. Pero es más sano decirle al paciente, descubra usted con su pareja cuáles posiciones realmente están siendo forzadas, están causando dolor y usted no las debía ejercitar. Así le guste mucho. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, continuando, Rosa Amparo menciona varias opciones de tratamiento para los hombres, según veo, pero para las mujeres con orgasmos muy retardados o muy rápidos, ¿hay opciones? A ver, pero orgasmos muy rápidos, ni Yo- siquiera me voy a mencionar a eso. Eso es como otra vez hablar de Messi. Ay, que por qué Messi juega, mete tantos goles, ¿por qué no le quitamos algunos goles a Messi y se los damos a otro No, eso no. Orgasmos retardados o anorgasmia. Ya lo mencionó el doctor Mauricio. Eso es una urgencia médica. O sea, que una mujer no haya podido descubrir o no haya tenido nunca en su vida un orgasmo, implica en la medicina sexual como una alerta especial. Se prenden unos bombillos por allá en el cerebro del terapeuta. Yo pienso que ese tema lo debíamos dejar para tratarlo aparte, pero yo quiero, digamos, tranquilizar a la persona que hace la pregunta diciendo que sin duda, lo primero que usted tiene que hacer en disfunción sexual femenina es verificar cómo está el hormonal, porque el hormonal es crítico de todo lo que pasa de ahí en adelante. En el hombre también, pero digamos que el hombre puede defenderse inicialmente con ciertas patologías hormonales sin ningún problema y siempre que vaya donde un buen terapeuta sexual, usted empezará por buscárselas. En las mujeres, la búsqueda del perfil hormonal en trastornos sexuales no ha sido tan claro. Por ejemplo, pedir dihidroepiandrosterona, que es una sustancia crítica en ellas, es muy importante. Y usted ve, ¿se la pide? No. Manejar el hipotiroidismo es supremamente importante. Pero listo, supóngase que usted no encontró el problema ahí. Hay algunos tipos de tratamientos que podrían ayudar a mejorar la experiencia orgásmica de las mujeres. Insisto, no voy a entrar mucho en eso. Y segundo, o tercero, mejor ya, de lo que estoy diciendo, a las mujeres nadie les examina el clítoris. Y a los hombres, en medicina sexual, siempre les examinamos el pene. Y a ver, ¿y cómo así? ¿Por qué es que no examinamos el clítoris? Y de pronto ahí no es donde está el problema. Nos encontramos con unas cosas impresionantes. Y la patología de clítoris tendrá que tener la relevancia en algún momento de la historia. O sea, nos reuniremos un día aquí en una de estas cosas solamente a hablar del clítoris. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Continuando con las preguntas, Yasmir hace referencia a qué recomendaciones nos puede brindar frente al abordaje de esa sexualidad en los adolescentes y jóvenes con diferentes orientaciones sexuales. Muy bien. Un tema hot dentro de medicina sexual. Y lo vivo como terapeuta todos los días, empezando por lo que ya mencionaron, los papás furiosos que llevan a un hijo
a que yo lo trate de su homosexualismo o su bisexualismo y ahí empezar la educación de los papás puede ser una cosa compleja porque ellos están bravos y el médico les está diciendo, no, pues es que el problema no es del muchacho, el problema es de ustedes. Bueno, eh, pero hay que reconocer que tanto hombres como mujeres, muy especialmente los hombres, tienen algunas dificultades que son especiales, digamos, a esa orientación sexual. Y aquí no estamos hablando, sino inicialmente dentro de esa gran sigla que es el LGTB, toda esa gran sigla, porque cada día le ponen letras adicionales, estamos hablando de los que son homosexuales. Pero, digamos, para hablar de una cosa que es común, si el individuo es activo y tiene que no penetrar una vagina lubricada, sino un recto, entonces se necesita tener una carga axial en el pene que ya no puede ser 70%, ni siquiera 80% de erección, de pronto necesita 90%. Entonces, a veces el terapeuta que está oyendo al muchacho no entiende que es que el esfuerzo de ese paciente es realmente especial. Y usted como terapeuta a veces no tiene las herramientas, pues o no las quiere utilizar porque es un paciente muy joven para decirle, listo, ya entendí cuál es tu asunto. Necesitas hacer una erección del 100%. ¿Qué hago yo para darte una erección del 100%, querido? Pues hay que buscar alternativas. O al revés, es pasivo y lo que está teniendo es dolor. Y entonces su pareja le dice, no, yo quiero hacer de activo y usted está teniendo dolor, y entonces no estamos pudiendo tener relación. Y usted es yo trabajo como urólogo y veo próstatas, pero digamos que el área de la coloproctología, de las fisuras, de las hemorroides, ese no es mi asunto. Entonces tengo que remitir a ese paciente. O sea, con respecto a la pregunta, es muy interesante, porque si habláramos de otras condiciones, por ejemplo, si hablamos de los pacientes que tienen actitudes sexuales diversas, que antes se llamaban parafilias, ya hoy no se llaman parafilias, entonces, que sexo con los zapatos puestos, que sexo con la luz prendida, con la luz apagada, con teléfonos, eh, para no hablar pues de necrofilia, ni de zoofilia, ni de pedofilia. Nos estaríamos metiendo en un campo de la medicina sexual que necesitaría 2 o 3 sesiones como esta que hemos tenido hoy. Así que digamos que sí nos interesa, sí hay unas diferencias y esperamos hacia el futuro que cada vez esas estén más claras. Muchísimas gracias, doctor. También preguntan si es posible con el uso de antidepresivos tener priapismo o que genere priapismo. No, de hecho, los antidepresivos lo que causan justamente desde el punto de vista de erección es lo contrario. Es posible que haya alguna sustancia, especialmente la trazodona, que no es exactamente un antidepresivo, pero que es una droga psiquiátrica que pudiera causar más priapismo. Pero los clásicos inhibidores de recaptación de serotonina, no. Muchísimas gracias, doctor Juan Fernando, por todas sus respuestas. Hasta aquí creo que ya